Hola de nuevo a todos y a todas, amigos y amigos de Lápiz de Carpintero. Gracias por estar ahí, gracias por suscribiros y si no lo habéis hecho todavía, por favor, no dudéis en hacerlo si os gusta el vídeo. Para el vídeo de hoy, como podéis observar, hemos preparado unos tambores de lijado. Todos hemos visto alguna vez o hemos hecho alguna vez tambores de lijado, pero en esta ocasión os voy a enseñar cómo he llegado a la conclusión de que este es el mejor modelo y por qué. Habiendo hecho previamente este tipo de modelo y este tipo de modelo, he llegado a la conclusión de que este es el mejor. Lo iremos viendo durante el vídeo. Para la realización de este tambor hemos utilizado cola, pegamento rápido, lija del número 60, este aparatito para hacer los diferentes círculos de madera, un cúter para cortar y hemos utilizado una varilla roscada del número 10, en este caso de acero inoxidable también. Y también necesitaremos una pequeña lima. Además, si disponéis de ello, lo ideal es tener una broca que sea para hacer roscas en madera, ¿de acuerdo? Esto es opcional, pero si lo tenéis o si lo podéis conseguir, es bueno, súper práctico. Os dejo el link además en la descripción, donde podéis encontrarlos a un muy buen precio. Así pues, espero que os guste el vídeo y recordad que este canal no ha hecho más que empezar. Bueno, pues este es el primer modelo que he hecho. Está hecho con MDF, el cual es muy fácil de trabajar. Pero en este caso, bueno, el shaft era demasiado corto, la varilla era demasiado corta y hacía que no enganchara bien y que temblase mucho en la parte de abajo. Además tenía tornillos arriba y abajo. El siguiente modelo que he hecho es diferente, tiene un shaft, tiene un palo, digamos, más largo, con lo cual ya no hay vibración en la parte de abajo, pero el problema que surge aquí es que no está fijado en la parte inferior, con lo cual podemos doblar el eje del taladro. Así pues, esta es la solución que he pensado. Yo creo que esta es la mejor opción, sin lugar a dudas. Está hecho en contrachapado, ya que es una madera, bueno, un poquito más sólida, evidentemente, que el MDF. Lo cual nos va a obligar a otras cosas, pero nos va a dar también mucha más rigidez. Entonces, como veis aquí, lo que hago al principio es marcar estos 4 círculos, que serán los que conformarán el cilindro, y ahora, cambiando la broca, es donde utilizo la broca para hacer la rosca. Es una broca con rosca, con lo cual los agujeros que hace el disco es de 8 milímetros y esta es una broca roscada de 10, con lo cual aprovecho el agujero inicial para luego hacer el agujero en su sitio. Y ya una vez que está roscado, con la broca de 8, que da igual, pues es cuando nos ponemos a cortar, digamos, los cilindros que conformarán el cilindro final. Entonces en este caso hago 4, se pueden hacer cuantos queráis, todo depende de la anchura que tengan las tablas o las maderas que vayáis a alejar, pero bueno, pensad que esto si es 1,5 en total será unos 6 centímetros, con lo cual creo que es suficiente. Pero bueno, ahí tenemos los 4 cilindros recortados y lo siguiente que haremos será pues la varilla de 10, como os decía, roscada. La cortamos a 12 centímetros, con 12 centímetros de largo, lo cual nos va a dar suficiente holgura para acoplarla al taladro. Mucho cuidado siempre cuando trabajéis con esto porque puede estar muy caliente y os podéis quemar. Bueno, la he un poquito arreglado, lijado en las partes de abajo para que no quede nada por ahí. Bien, por lo siguiente ya será lijar los 4 discos que teníamos para quitar todos los rebordes y ensamblarlos. Los ensamblaremos con cola, en 2 de ellos evidentemente por los 2 lados, por las 2 caras, y en 2 solo por una, que serán el principio y el final.
Aquí utilizamos también el taco de lija, que habíamos visto cómo se hace en el vídeo anterior, en uno de los vídeos anteriores. Y la verdad es que es súper útil. Vale, pues nos aseguramos de que quede bien colocado, bien pegado. Vamos poco a poco asentándolo con la mano para que nos coincidan perfectamente los agujeros roscados que hemos hecho. Con paciencia y nada, presión ahí y dejarlo que seque. Vale, unas cuantas horas y listo. Una vez esté seco, evidentemente le colocamos la varilla roscada, con lo cual va con rosca, ¿vale? Al principio entra fácil, luego bueno, le cuesta un poco porque hay demasiado material, pero nada del otro mundo. Vale, pues ahora lo que haremos será, bueno, asegurarnos de que los cilindros estén todos perfectamente igualados, para que luego, una vez que coloquemos la lija, esté también la lija toda igualada. Vale, muy sencillo de hacer, como veis. Un trozo de lija y listo, no tiene más. Además de lijarla por los lados, también es conveniente lijarla por la parte superior, aplanarla y por la parte inferior, ¿vale? Para lo cual nos vamos a ayudar de nuestro taco de lijado. Ahí lo vemos. Vale. Evidentemente luego yo he quitado el cilindro y le he dado la vuelta y lo he hecho por el otro lado también, ¿vale? Vale, pues lo siguiente que hacemos ya ahora es colocarle lo que será la lija. Hacemos un corte ahí a 45 grados, enrollamos y donde nos vuelve, ahí lo indico, donde se nos vuelve a unir es donde tenemos que cortar. Entonces hacemos una pequeña marquita ahí. Y ya cortamos también en otro ángulo, evidentemente, de 45 grados por el otro lado. Vale, perfecto. Y ahora ya no nos queda más que comprobar, evidentemente, que todo está bien, que coincide perfectamente, y aplicaremos el pegamento rápido de dos componentes. Y listo. Ya tenemos nuestro cilindro preparado. Evidentemente podemos hacer diferentes tamaños con diferentes cilindros. Aquí los vemos. Yo en mi caso he hecho 3 que sirven como muestra. Recortamos la parte de arriba y la parte de abajo para que quede más curioso. Vale, y le preparé también un pequeño stand. Bueno, siempre es mejor tenerlos ordenados que por ahí en cualquier lugar en el taller. Luego nunca, cuando uno los necesita, nunca aparecen. Muy sencillo, aproveché esta tabla que tenía cortada del sistema francés que utilizo en la pared para mis herramientas, y nada, le he hecho 4 agujeros a 45 grados también, para que luego, una vez puestos en el cajón, queden rectos. Con mucho cuidado giramos a un lado y al otro para que nos dé espacio a la tabla. Y súper importante, cuando terminemos, cerciorarnos de que volvemos a colocar la base de nuestro taladro a 0 grados. Para ello, fundamental y básico, utilizar nuestro nivel, ¿vale? Ahí lo vemos. Si no lo hacemos así, el siguiente trabajo será un desastre. Bien, una vez hecho esto, ya os enseño ahí en donde colocaré los cilindros. Y nada, vamos a probarlo, a ver qué pasa.
tenemos un trozo de roble que es bastante duro. Bueno, funciona perfectamente, como podéis ver, come y esto está siempre en su posición. Así pues, es cuestión de cambiar la lija por una lija de más calidad, pero funciona perfectamente. Bueno, en el caso de que con el tiempo la cinta aislante que está colocada alrededor se vaya perdiendo o se vaya haciendo más flojo, vaya quedando más flojedad, alternativamente, ¿vale? Muy sencillo de solucionar, simplemente colocaremos el rodamiento en su posición, ¿vale? Muy sencillo. Y simplemente colocaremos una tuerca que evidentemente nos tenemos que cerciorar que el diámetro de la tuerca alrededor es menor, obviamente, para que le deje hueco. Simplemente colocándolo ahí, lo subimos hasta su posición. Apretamos, bajamos un poquito para que no toque con la base, la lija, y listo. Es otra forma y otra manera de asegurarnos de que esto siempre esté en su posición. Muy sencillo. Espero que os haya gustado.